Buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos... ¿Ya? Ok. Buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos a iniciar con una clase que muchos creen que saben. Sin embargo, la realidad es que no es tan conocida y lamentablemente muchas veces adolecemos de este requisito fundamental de nuestra fe, confiar en Dios. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, muchas veces nosotros decimos que tenemos fe en ti, que creemos en ti, que esperamos en ti. Sin embargo, no sabemos canalizar y no sabemos expresar la realidad de ese deseo. Porque la fe es realmente una seguridad interior en que tú vas a cumplir tus promesas. Y con esa seguridad es que nosotros tenemos la esperanza y podemos estar gozosos aún en tiempos de prueba. Por eso, Señor, te agradecemos esta lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la página 98 de nuestros libros, ya todos deben de tenerlo, y si no, después veremos la forma de poderlos hacérselos llegar cuando los soliciten. Muy bien. Nos dice: listo. Idea central: discernir y obedecer la voz de Dios requiere fe en Él. Aplicación para la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas incrédulas, incluso profesores de universidades, burlándose de la fe cristiana, argumentando que creer en Dios es como creer en hadas o en un unicornio, y que la gente inteligente y racional no debe creer en Dios? Las religiones teístas, donde se cree en algún Dios, tienen creencias distorsionadas sobre Dios y lo que significa tener fe en Dios. Incluso en las iglesias cristianas hay personas que creen que Dios les concederá las peticiones de sus corazones si lo desean sinceramente o si declaran algo con suficiente fe. La fe con frecuencia se malinterpreta como si fuera un deseo de algo que simplemente queremos creer que es cierto. Bajo esta definición, tener fe se considera como dar un salto a ciegas en el vacío, esperando que Dios nos agarre. La fe bíblica se fundamenta en algo sustancial: la confianza en la palabra de Dios. Él siempre es verdad, constante y confiable. Podemos tener completa confianza en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, la fe no es lo que nos diga el pastor, lo que nos digan los hermanos, sino tener confianza en Dios, que nos ha dejado su palabra para que sea guía, y en base a esa verdaderamente podamos confiar más en Dios. Muy bien, vamos a ver sus Biblias. Ya todos tienen sus Biblias abiertas. Ya saben que yo uso la versión nueva versión internacional del doctor Luciano Jaramillo. Primero, versículo primero de Hebreos número 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Grandes cosas suceden cuando confías en Dios. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Yo también lo creo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Entonces, como dice el post, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vamos a ver el contexto. Esto ya todos lo saben, ¿no? Nosotros vamos a darles un pequeño repaso. Bueno, antes de eso vamos a ver el post. El post dice, para que, perdón.
el post dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Esto es racional? No, de acuerdo a la razón del hombre, esto es imposible. Mas para Dios, ¿qué? Es posible. Reitero, todo esto ya lo saben ustedes, este es un simple repaso, ¿verdad? ¿Puedo hacer una breve exposición? Había dos investigadores, dos inventores. Uno era creyente, tenía fe, y el otro era ateo, incrédulo. Y entonces invita a su espacio de creación el creyente al no creyente. Y entran a ese espacio como un laboratorio y se sorprende el no creyente. Le dice: qué belleza, qué fenomenal, recreaste un universo, qué fantástico, ¿cómo lo hiciste? Y le contesta el creyente, el cristiano: se hizo solo. ¿Se hizo solo? Esto es imposible, me estás engañando. ¿Cómo crees que esto se va a hacer solo? Y le acierta: pues si no crees que esto se hizo solo, ¿cómo vas a creer que entonces el universo real que existe se hizo solo? Muy bueno. Y ahí después nos pasan los nombres. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, aquí somos creyentes. Primero, ¿qué es fe? Para Francisco Lacueva, en su diccionario teológico, editorial CLIL, este vocablo entró al español en el siglo XII. Procede del latín fides, fe, que es confianza, crédito en sentido teológico. Hay una fe objetiva, que es lo que se cree, Judas 3. ¿En qué creemos? En Dios. Objetivamente creemos porque hay un Dios. Y la fe subjetiva, la que ejercita el sujeto, esta entraña la certeza fundada en una seguridad. Para los griegos la verdad era un despertamiento, aletheia. Para el hebreo era seguridad, emanumja, del verbo amán, estar seguro. Entonces, para los griegos, la aletheia era algo más etéreo. Para los judíos era simplemente la seguridad en Dios. Por lo tanto, la fe, ya sea en favor de Dios, Efesios 2.8, en el poder mismo de Dios, Lucas 1.37, en el poder recibido de Dios, Mateo 17.20, o en la fortaleza de la propia conciencia, Romanos 14, del 22 al 23, siempre es una certeza fundada en la seguridad, Hechos 1.1. En Habacuc 2.4.8, más el justo, por su fe, ¿qué? Vivirá. Entraña la fidelidad del hombre a Dios. Todo ser fiel a Dios, con mucho que tenga que sufrir por ello, permanecerá con vida. Lo que se cita en el Nuevo Testamento en Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hechos 10.38. Y de hecho la Reforma, primordialmente con Lutero y Calvino, fundamentan todo lo que sería la teología reformista en este simple versículo. ¿Y cuál es esa vida posterior? La que esperamos en Cristo. Es una actitud permanente que empapa toda la conducta del creyente desde el momento mismo de su conversión. Si el creyente no cambia cuando se convierte, no se ha convertido, no es creyente. Pero es que ya está adherido a una iglesia, ya tiene hasta su credencial, pero no se ha convertido si no hay un cambio real, efectivo en su vida. El capítulo 11 de Hechos describe a los héroes de la fe con base en su versículo 1, los cuales afrontan todas las pruebas como viendo
al invisible. Hechos 11:27. Viene de una certeza inmensamente mayor que la que confiere cualquier evidencia racional, pues se funda en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Si no se cree, el navío se hunde. Si el hombre no tiene fe, no sabe a dónde ir. Se encuentra totalmente perdido. Y es lo que sucede con muchas naciones que han dejado de creer en Dios. Las tasas de suicidios son mayores en ellas que en las que realmente tienen a Dios como su guía. ¿Por qué? Porque simplemente dejaron de tener fe. Ya no confían en nadie ni en nada. Perdón, ya me pasé. ¿Este es versículo 1 o 2? Ese es el 2. Entonces faltó el 1. A ver, ese es el 1, ¿verdad? Sí. Entonces sí, yo decía yo, ¿por qué te pasaste? Bueno, en el libro de Samuel Pérez Millós sobre este libro del Nuevo Testamento, editorial Clear, nos dice que la Biblia no es un libro de definiciones, sino de afirmaciones. Aquí se afirma lo que la fe es. Entonces no pensemos que es como una especie de enciclopedia que nos va a definir todo, sino que la Biblia es de afirmaciones. Entonces esto es lo que la fe es. No nos da la descripción teórica, teológica de lo que es la fe, sino lo que entraña. Si verdaderamente alguien tiene confianza en las promesas de Dios, esa persona tiene fe. Si no tiene esa confianza, definitivamente no tendrá fe. Se relaciona con la vida cristiana. Al relacionarla con las cosas que espera, es una realidad. Y los ejemplos que proporciona son la evidencia. En una traducción liberal del griego diría, y es la fe la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que se ve. Se consolida y sostiene la esperanza al estar depositada en aquel que es fiel, y no puede volverse atrás de sus promesas. Sentido objetivo de realidad. Porque tenemos fe, porque creemos en un Dios, y un Dios que ha hecho promesas. Si creemos en Dios, creemos que Él las va a cumplir. Nos ha prometido vida después de la muerte. Entonces, con base en esto, podemos estar seguros de que Él nos la dará. Y esa es nuestra finalidad escatológica. Los racionalistas no existe, o para ellos no existe esto. Estamos locos, hay una locura en la teología. La vida de los antiguos se sustentaba en la misma fe que la de los creyentes de la actual dispensación. Y será la misma de los futuros. Entonces es una explicación y razón consecuente de la anterior. Por esta fe los antiguos recibieron la acreditación divina del beneplácito de Dios con ellos, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6. Quien crea que puede agradar a Dios sin tener fe en Él, sin creer realmente y de corazón en Él, sin cambiar su vida por Él, simple y llanamente no es creyente. Antiguos son los creyentes de otras dispensaciones de Israel y desde el inicio de la humanidad. Son los que Dios calificó como perfectos, rectos, temerosos de Él y apartados del mal. Job 1:1. Job es considerado el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia. Entonces ya desde ahí existe este concepto, que solamente tendrá fe quien realmente tiene la seguridad plena en el Creador. Si bien las promesas son distintas, la fe que las substanciará es la misma, dándose los ejemplos que evidencian esta tesis. La Biblia es argumentativa. ¿Por qué? Porque siempre en su momento está diciendo el porqué de las cosas. No es simplemente afirmarlo, sino aparte da la causa del porqué. Versículo 3. La fe da un claro entendimiento sobre la ordenación del universo. Por eso también es razonable
porque infiere que Dios fue la causa de todas las cosas. La razón infiere la existencia del Creador al contemplar su obra, Romanos 1:20. Universo denota tiempo, edades, siglos, y este fue constituido, fue equipado por Dios. No es caos, sino cosmos. Cuando en su momento vemos las teorías ateas, la mayoría de ellos habla de un caos. Habla de algo que en su momento se salió de control, se salió de lo común y fue algo extraordinario. Pero aquí estamos hablando, y en nuestra cosmovisión, de que Dios está ordenando y ordenó toda la creación. Él la hizo de su palabra. Por eso tiene un orden, tiene una forma, tiene fenómenos que apenas el hombre comienza a descifrar. Ahora con el famoso laboratorio, con el famoso, ¿cómo le llaman? Telescopio Hubble, que está propiamente en el espacio y se puede ver muchísimas más cosas de las que antes se podían percibir, se da cuenta el hombre que conoce muy poco de lo que es realmente el universo. Muy bien. Dice, no es el caos sino cosmos. Una perfecta organización, Él lo organizó de forma absoluta, estable y permanente por el dicho de Dios. Es la idea concebida de la mente divina que es ejecutada con absoluta precisión por el Logos. Se creó la de la nada. La voz de Dios y su omnipotencia hicieron el milagro. Génesis 1, 3, 4, 9, 11, 20, 24 y 26. Entonces, si creemos en un Dios omnipotente, por su pura palabra, ex nihilo, es decir, de la nada, hizo surgir todo lo creado. Eso es lo que consideramos los teístas. En este post que nos dice, si confías en Dios, ¿qué? Todo es posible. Todo es posible. La fe nos lleva a creer y a depender de Dios. En Hebreos se afirma que por la fe alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:2. La Biblia relata la vida de muchos que dependieron de Dios. Actuaron conforme lo que Él les dijo, experimentando la presencia y favor de Dios. Hoy sigue mostrando su favor a quienes confían y dependen de Él. Se hace presente en la vida de miles de personas que creen y ponen su confianza ¿en quién? Cristo. En Cristo. ¿Es diferente el Dios del Antiguo Testamento al del Nuevo? No. No, es el mismo. Bajo diferentes circunstancias. Pero la esencia y el Dios es el mismo. La fe verdadera tiene su fundamento en la palabra de Dios. En Hebreos se afirma que todo el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo que se hiciera la luz y se hizo. Génesis 1. La palabra con autoridad afirma que toda la creación tuvo su origen en Dios. Y por fe creemos la verdad de Dios. Proclaman los teólogos, usaron la frase ex nihilo. Dios creó todo de la nada. Los ateos niegan la existencia de Dios, pero admiten que el universo tuvo un inicio. Entonces, ellos simplemente creen que todo fue una gigantesca casualidad. Y nosotros creemos que no hay casualidad, sino causalidad. Y nuestra causa última, nuestra cosmovisión es que fue Dios. En el mundo ateo muchos consideran que el universo se creó solo, que surgió por casualidad. Es contrario a lo revelado por Dios y es ilógico pensar que se pueda crear solo, porque tuvo que existir algo para poder crearse. Los cristianos creemos por fe que el universo y todo lo existente tiene una fuente eterna, inteligente y personal al que conocemos como Dios. ¿Por qué creemos que Dios creó todo? ¿De qué? La nada. De la nada. ¿Cómo dijimos que se llama eso? Fe. Ex nihilo. Ah, ex nihilo. O sea, cuando digamos que la fe se creó de las cosas se crearon de la nada, es ex nihilo. ¿Ok? Ya ¿Esos saben. términos son teológicos? Es de latín y es teológico. Ex nihilo es de la nada.
y es una de los puntos de fe fundamentales del creyente. ¿Por qué? Porque Dios creó todo de la nada con su simple palabra. Eso es imposible para el hombre, porque eso no lo puede hacer el hombre. Pero sin embargo, para Dios todo es posible. ¿Cómo disciernes la voz de Dios? Con la Escritura. Allí en la Escritura Dios nos habla. Entonces ahí tenemos evidencia de la revelación que Dios hizo al hombre. ¿Por qué confías en Dios? Si vemos la palabra, vemos muchas veces que ha hecho promesas y no hay una que no haya cumplido. Pero es que todavía no vemos a la nueva Jerusalén. Pero si tenemos fe, podemos decir que ya casi llega. ¿Lo creemos? 11 del 4 al 6. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ya todos saben esa historia de los hermanos que se querían mucho, ¿verdad? Bueno. Ahí yo conozco unos Caínes que bueno. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Está dormido? ¿No está dormido, Ricardo? Casi, yo creo, ¿verdad? Hay que comprar de esas bocinas que hay en los estadios. No, qué bárbaras como son, ¿verdad? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es imposible que Dios dé bendiciones a quien no cree en Él. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos esenciales para ser bendecido por Dios es creer en Él. Y es también ilógico. ¿Cómo yo voy a pedir que Dios me bendiga, etcétera, si no creo en Él? La herencia es para los hijos. Esto precisamente es buscar, el creyente busca ser hijo de Dios. Ese es su objetivo teológico. Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Santiago dice que el que no tiene fe se asemeja como a las olas del mar, que es echado de un lado a otro. Amén. Muy bien. Versículos del 11 a 38 son los ejemplos de la fe. Versículo 4. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, Génesis 4:2. Era pastor de ganado menor, ovejas, nómada. Caín fue labrador como su padre, Génesis 2:15. Ambos recibieron la misma educación y la idea de un sacrificio expiatorio estaba presente en los albores de la humanidad, como atestigua el libro de Job, el más antiguo de la Biblia, Job 1:5. Caín trajo fruto de la tierra, Abel de sus ovejas. Dios miró las intenciones de ambos. Caín traía una ofrenda a su modo, desde el esfuerzo de la obra humana. Era justificación por obras y no por fe. Abel, apoyado en gracia, traía su ofrenda como expresión de su fe en Dios que perdona el pecado. Venía no amparado en sus virtudes, sino en la gracia. Era justo, vivía por fe. Incluso así fue llamado por Jesús. Mateo 23:35. Por eso fue justificado, Dios 10:38. Sin esta no se agrada a Dios, versículo 6. Cuando vemos a Caín y Abel, vemos un problema teológico muy interesante. ¿Por qué Dios eligió la de Abel y no la ofrenda de Caín? ¿Es que a Dios no le gustan los vegetales? No, no es eso, sino porque vio
al corazón. Y entonces Caín solo trajo lo que había en su momento estado cultivando con su trabajo, pero no con una actitud de fe hacia Dios. En una palabra, trajo lo que quiso él en lo subjetivo, pero no como un sacrificio a Dios de corazón. En cambio, Abel sí empeñó su corazón. Sí dijo que es para mi Dios, para que me perdone. Él entonces demostró lo que es la verdadera fe, que es por gracia, que es pidiendo su misericordia, que es humillándose ante Él. Si no entendemos esta diferencia, seremos siempre como Caín, y nuestras ofrendas de poco o nada servirán. Ya todos lo sabíamos, ¿verdad? Sí. Sí, eso sí, yo lo sé. Versículo 5. Enoc descendió de Adán por Set y bisabuelo de Noé. Su mundo era de absoluta corrupción y pecaminosidad. En medio de ese mundo vivió un creyente que vivía con fe. Por fe, caminó con Dios durante 300 años. Génesis 5, 22, 24. Él le dio revelaciones sobre el juicio que conlleva el pecado. Judas 14, 15. Vivió en santidad y fe en medio de un mundo impío, puesto que sin ella no puede haber comunión íntima con Dios. Salmos 24, 3 a 4. Compromiso con la paz y la justicia no son opción sino forma de vida, y vive así porque en Dios, en quien cree y sobre quien deposita su fe, es santo. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Por eso Dios no permitió que Enoc viera la muerte. Dios lo llevó a su presencia sin que muriera. Así seremos trasladados los que creemos en Jesús antes del juicio. Juan 14, 1, 4. Y aquí vemos otro ejemplo de lo que es andar en fe. Pero es que todos eran corruptos, todos eran depravados. Por eso llegó el gran diluvio y por eso millones murieron. No se sabe exactamente cuántos. Pero a los ojos de Dios, Enoc era justo, porque tenía fe en Él, caminaba con Él, era santo, estaba en su momento siguiendo el ejemplo de Dios. Y esa santidad lo llevó ¿a qué? A que Dios lo recogiera sin haber muerto. No experimentó muerte. No experimentó muerte. ¿Quién pasó lo mismo? Jesucristo no solamente no experimentó la muerte, más bien experimentó la muerte, ¿pero qué? Resucitó. Y al igual que Jesucristo, nuestra esperanza escatológica es que vamos a resucitar con Él. Versículo 6. Establece un principio general. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el texto griego aparece solo imposible agradar, sobreentendiéndose que se refiere a Dios. La fe para salvación es la misma que la fe que dinamiza y conduce la vida del creyente, luego de la justificación, en el tiempo de la santificación práctica. Esa vida descansa en Él. Entiende que todas las promesas serán cumplidas, porque Él es fiel. Conduce a depender de Él. Es vivir en la fe, Gálatas 2:20. No es definirla, sino vivirla. No es intelecto, sino una vida que dependa de fe. Nuestra razón absoluta. Filipenses 1:21. Cuando alguien les diga, yo les voy a definir la fe, ya hace un rollo teológico gigantesco. Pero si vemos que en su vida no se refleja lo que está diciendo, realmente no sigue los principios bíblicos, no tiene puesta la camiseta de la virtud, de la verdad, de la justicia, entonces esa persona no es de fe, aunque sepa mucho, aunque sepa 100 versículos de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la fe es vivida, es solamente cuando se cristaliza en nuestra existencia, en nuestra nueva vida, realmente podemos considerar que la tenemos. Mientras tanto, como dicen los chicos, es rollo.
Yo conozco algunos que así son. Bueno. La fe responde con la obediencia que agrada a Dios. En Abel le dio a Dios un sacrificio excelente, como fueron los primogénitos de sus ovejas y el ganado más gordo, Génesis 4:4. Obedeció a Dios y a él le agradó. Caín mata a su hermano por la ira. El mundo es hostil al cristianismo y este estará a prueba. ¿Seremos obedientes a Dios para agradarles con nuestra fe o preferimos agradar a los demás? Ya vimos que hay otra explicación teológica sobre por qué Dios eligió a Abel sobre Caín. Está mejor la que dijimos, ¿verdad? Porque aquí pasaría como pensar como que porque era vegetariano Caín, entonces a Dios no le agradó eso. No, tampoco. Por fe Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aunque no comprendía lo que les pedía. Es otro ejemplo de la fe. Dios le pidió que entregara al hijo de la promesa, a su único hijo amado, que pensara durante su recorrido de 3 días, Génesis 24:4. A veces nos pide algo que no podemos razonar, por ejemplo, amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos han hecho daño. Suena extraño, imposible de cumplir, pero queremos confiar en Dios y obedecerlo por fe. Recordemos lo que le pasó a Abraham con el sacrificio de su hijo Isaac. La fe de Enoc lo libró de la muerte. Dios salvó la vida de Isaac proveyendo un cordero para sacrificio. Salvó a Enoc de la muerte por su buen testimonio de fe que agradó a Dios. Dios proveyó el sacrificio perfecto para darnos vida, enviando a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar y nos librara de la muerte. Eso se llama sacrificio vicario o por sustitución. Cuando vemos la cruz, el sacrificio tan grande que hizo Dios por amor a nosotros, ¿cómo no confiar en Él? Y los profetas ya lo habían dicho, pero nadie entendió la profecía. ¿Hay algo que te impide confiar en Dios? Es que no sé qué dice Dios. Pues ve la palabra. Pero aparte, ve si efectivamente esa palabra está llegando a tu corazón. Si no llega a tu corazón, si no la entiendes ni te interesa entenderla, pues ¿cómo lo vas a obedecer? ¿Y cómo vas a tener fe? Hebreos 11 del 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, dieron a entender que andaban en busca de una patria. ¿Nosotros andamos en busca de una patria? Sí. Sí. ¿Cuál? Celestial. La celestial. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, que habrá de ser la nueva Jerusalén. El post que dice, anhelaban una patria mejor, que es celestial. Hebreos 11:16. Vamos a ver el contexto. Versículo 13. Quienes vivieron en fe y murieron en la fe. Por ejemplo, Abraham y sus descendientes, las promesas de Dios no se llegaron a cumplir en sus días, pero no desesperaron ni fueron incrédulos, y esto les hacía disfrutar en el presente de las bendiciones futuras. Y se realizaron en su momento aquellas bendiciones esperadas. Eran como una realidad, las veían a distancia y las saludaban, como Jesús lo dijo de Abraham, Juan 8:56. Esa fe los saturó
y los hacía saludar de lejos las promesas, dándolas como realizadas, lo que hizo al darle a Canaán. Génesis 17:8. El hombre de fe vive siempre con la vista puesta en el cielo, mientras transita como peregrino sobre la tierra. Primera de Pedro 2:11. Hay un lema en el mundo y en la televisión, es un eslogan, que dice, ya me vi, ya me vi. ¿Y qué significa? No sé si han visto comerciales que dicen, ya me vi en esa casa, en ese coche. Futuriza y ya siente que ya se van a realizar las cosas, que ya están a un paso. El hombre de fe también ya se ve en esa tierra celestial que Jesús prometió. Y eso le da esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que todas las pruebas que tiene en la actualidad son transitorias. Todas pasarán. Por muy difíciles, por muy peligrosas, por muy dolorosas que sean, todas pasarán. Más la patria celestial a la que vamos es perenne, es permanente, es nuestro destino escatológico. Versículo 14. La patria que Abraham buscaba no era la tierra de Canaán, ya que él vio la gloria de Dios al llamarlo. Hechos 7:2. Y hacer que saliera de Caldea. Lo temporal dejó de tener valor porque se aspiraba a una patria celestial y perpetua. Muchos aquí en Estados Unidos, y más mexicanos que yo conozco, dicen, no, yo ambiciono regresar a México. ¿Por qué? Pues porque extrañan, allá se come mejor, allá está fulanito, sutanito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no miran lo que hace el plan de Dios. Y si Dios nos ha puesto a muchos en esta tierra, es para que amemos esta tierra y hagamos en ella los planes que Dios tiene para nosotros. No es estar añorando regresar a un lugar del que muchas veces, en mi caso, tuve que salir, tuve que huir. Y hoy puedo decir que el plan divino de Dios se está cumpliendo. Ya hasta me trajo premio. Versículo 15. No anhelaron volver a Ur de Caldea. Ur era una ciudad de Caldea, de donde salió en su momento Abraham. Cuando salió para buscar esposa por Isaac, se le advirtió que no regresara a la tierra de donde había salido. Génesis 24:6. Se mantuvieron como peregrinos en lo que había de ser su posesión terrenal. Por lo tanto, no estaban deseando regresar a su tierra natal, sino buscaban que Dios los guiara hacia la tierra que les había prometido, y que cuando ven el libro de Josué entendieron que era la tierra de Canaán, la tierra de donde brotaba ¿qué? Leche y miel. 16. La patria anhelada por los hombres de fe no era terrenal sino celestial. Su vista se orientó a los valores permanentes y no temporales. Abraham no quiso volver a Caldea, sino se ilusionó con la que corresponde al Dios que se le había aparecido, Hechos 7:2, donde moró como extranjero y peregrino. Su esperanza era llegar a un lugar definitivo y perpetuo. Esa misma esperanza debe tener el creyente de hoy, Filipenses 3:20. Por eso Dios no tiene vergüenza de sus creyentes de la antigüedad, porque honraron a Dios, depositando su fe en Él. Por eso Dios le honra a ellos, siendo su Dios y permitiendo ser llamados de esa manera. Y en el fin de los tiempos habrán de resucitar y también compartir la nueva Jerusalén. Esos hombres tuvieron fracasos, pero tenían un alto concepto de los valores espirituales. Aún después de muertos, Dios sigue siendo su Dios personal. Génesis 26:24, 28:13, Éxodo 3:5 y 15. Es el cumplimiento de su promesa. Yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30.
Dios les ha preparado una ciudad superior a la tierra de Canaán. Es un pasado profético que es un futuro que se da por realizado por la fidelidad de quien prometió. Cristo hizo la misma promesa para todos los que creen en Él, en esta dispensación. Él está preparando un lugar, Juan 14, 1, 4. No hay distinción entre fe y salvación en las dispensaciones. Todo el que se salva por gracia mediante la fe anhela un lugar celestial. No habla de que va a haber condominios ni nada de eso. No quiero que tengan la idea de que, sí, yo voy a buscar hasta la mejor zona. No sabemos. La fe se mantiene basada en la palabra de Dios y en sus promesas. Abraham, Sara y otros no vieron el pleno cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas, pero mantuvieron su confianza en la palabra de Dios. La vida nos puede sorprender con circunstancias difíciles y trágicas. Por eso tenemos que abrazarnos de Dios y de sus promesas para nuestras vidas. ¿En quién más podemos confiar? Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El mundo está caído, las noticias son reflejo del pecado. Usted nada más ve un noticiero y pura tragedia. Corrupción, egoísmo, violencia, enfermedad, muerte, etc. Nosotros anhelamos una patria mejor, la celestial, Hebreos 11:16. Los cristianos por la fe en Cristo creemos que un día todos los efectos del pecado serán sanados. La muerte desaparecerá y la creación sea restaurada. Jesús regresará por nosotros y viviremos por siempre con el Rey y Señor de todo. Maranatha, ven Jesús, en ti confiamos. ¿Lo creemos? Por eso estamos aquí, porque creemos que Jesús vendrá. En Hebreos 1 del 4, Dios nos habla por medio de Jesucristo. Dios se había hablado muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Pero en estos días posteriores nos habla por medio de Cristo. Él nos revela a Dios Padre. Si queremos conducir a Dios, miremos a Jesús, por ser resplandor de la gloria de Dios y misma imagen de su sustancia. Pongamos nuestra plena confianza y mirada en Cristo. Es el autor y consumador de nuestra fe y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 12:2. Vamos a ver la conclusión. Este es del autor del texto que estamos viendo, del curso. Ya sea que estés esperando que Dios venga a través de un proyecto, de una persona, se requiere fe. Afortunadamente sabemos que aquel a quien esperamos es el fiel. ¿Lo sabemos? Amén. ¿Confiamos que sí lo hará? En una palabra, tenemos fe y plena confianza en Él. Si no tenemos fe ni plena confianza en Él, no somos creyentes. ¿Con cuál personaje visto en este capítulo te identificas más? ¿Con cuál? ¿Con Abraham, con Enoc o con Abel? Con Caín, ya me imagino, ya sabía. En lo personal me gustó mucho la interpretación teológica de Abel, porque lo fundamental no es la clase de sacrificio que podamos hacer, sino que lo hagamos de corazón. Y como decía Santiago, no hay mejor religión que la que ayuda a una viuda, que la que ayuda a un huérfano, y la realidad es la que ayuda a los demás. ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios? Si creemos en Dios, estamos obligados y creemos en su palabra y en sus promesas. Si no creemos en Dios, pues no vamos a creer en nada. Tan sencillo, son ateos, aunque se digan cristianos.
Muy bien. Vamos a ver en su momento. A todos, ¿listos? 1, 2, 3. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. ¿Lo creemos? Amén. Entonces tenemos fe en Él. Muy bien, vamos a terminar nuestra pequeña escuela dominical con una oración. Amantísimo Padre, tú nos has mostrado lo que es la fe, lo que es tener plenamente confianza en ti. Haznos, Señor, que seamos un sacrificio vivo, que de corazón realmente demos testimonio de que tú nos has cambiado y nos has dado una nueva vida y una nueva visión. Tú nos has permitido ver a lo lejos la nueva Jerusalén y esperamos estar con Cristo en el momento que se lleve a su iglesia. Amantísimo Padre, creemos en ti, pero sobre todo sentimos gozo de que tú estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.